Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un sábado más a La Contraportada, el espacio de libros de La Contracrónica, el espacio dedicado a la literatura y no solo a la literatura, también al ensayo, por supuesto. De hecho, me mandáis, por lo general, bastantes más ensayos que novelas. Y la verdad no me extraña, porque los ensayos se tardan menos en leer que muchas novelas. Hoy traigo alguna que es un rato larga. Bueno, antes de entrar en harina, antes de meternos en materia, os voy a dar el número de WhatsApp, como hago todos los sábados. Es el 690 827909. Repito, 690 827909. Es un número de WhatsApp de español, por lo tanto, si vuestro teléfono móvil no es español, necesitáis ponerle antes más 34, que es el código internacional de España. Sí, me llegará estupendamente. La operativa es muy sencilla, simplemente tenéis que mandar una nota de voz. Ya sabéis, nota de voz, no me hagáis críticas, que alguno me la hace, que me las ponéis en texto. Esas no las voy a leer. Solo paso las que están en voz. Las paso todas, eso sí, tardan en entrar porque mandáis muchas, pero entran. Eso os lo puedo garantizar, a no ser que se me transpapelen, que puede suceder alguna vez que se me traspapele alguna. El pasan todas. Bueno, la cosa es que enviáis un mensajito de WhatsApp de voz con una crítica de un libro que os haya gustado o que no os haya gustado y nos queráis prevenir para que no lo leamos bajo ningún concepto, no gastemos el dinero ni desperdiciemos nuestro tiempo y ya está, me lo enviáis, yo lo coloco en su respectiva carpeta que tengo aquí en el escritorio del ordenador y cuando llega su momento lo paso y lo comento. Así que vamos directos a la contraportada de hoy. Supongo que ya sabéis, si sois oyentes habituales de La Contraportada, que algunos oyentes nos envían trilogías. Es toda una tradición enviar trilogías al programa. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una trilogía, y una trilogía de novelas, quiero decir. También hay trilogías de otro tipo, más cinematográficas. En este caso es una trilogía de novelas, que esta es del género negro, bueno, negro negrísimo, negro como el café, de la que todo el mundo habla maravillas. Quería recomendar una trilogía de novela negra ambientada en la mitad del siglo XX de los Estados Unidos de América. Es una ficción, pero basada también en realidad. Está escrita por James Ellroy, se llama América. Es una lectura preciosa para el verano, además se lee muy rápido a pesar de los tres tochos que son. Pues a ver, no he leído esta trilogía de Ellroy, pero todos los que sí lo han hecho, y es mucha gente, Ellroy tiene fans, no tiene lectores, es un autor que sigue vivo, un autor norteamericano, no sé qué edad debe de tener, pero no es muy mayor, debe de rondar los 60, 70 años como mucho, no sé si llega, y tiene verdaderos fans, lleva escribiendo pues no sé, 25 años, una cosa así, ha escrito un montón de novelas, todas más o menos de lo mismo, y sus lectores son muy fieles, muy leales. Cuando sale alguna novela suya nueva, se van a leerla de cabeza. Incluso conozco a alguno que se ha leído obras de Ellroy 3 y 4 veces, simplemente porque le gusta, porque se encuentra bien leyéndolas, lo cual pues es necesariamente bueno. Cuando has encontrado un buen libro, no pasa nada por releerlo. Lo mismo que cuando tienes una buena película por verla varias veces. Es decir, que Ellroy es de estos escritores que hacen afición. Los que lo leen se suelen deshacer en elogios y en concreto de esta trilogía, la trilogía americana o la trilogía América, como nos cuenta Javier, pues bien, es una de las clásicas junto a la otra, que es esta creo que es posterior, viene después de la anterior, no era una trilogía, era una tetralogía, un cuarteto. De hecho, se le conoce como el Cuarteto de Los Ángeles, que, bueno, no he leído todas las novelas del Cuarteto de Los Ángeles. Leí la de la Dalia Negra, que sí me gustó y me gustó mucho, y por supuesto Los Ángeles Confidencial. Es decir, que tengo, mejor dicho, la suficiente idea del autor como más o menos saber por dónde va. Si no me he leído esta de América o ninguna otra más es porque me conozco, y esta en concreto la estuve viendo cuando salió, esta de la trilogía América, y son novelas de cierto porte, es decir, que no son breves ni mucho menos, y yo me conozco a mí mismo.
Me conozco, sé que me encelo y que luego no puedo dejar de leer y desatiendo otras cosas que son más importantes. Me pasa un poco lo que a Alonso Quijano, que ya sabes, que de tanto leer y tan poco dormir se le secó el cerebro. Bueno, pues a mí me sucede con algunos libros lo mismo, no puedo evitar. No me sucede, en cambio, con las series, pero sí mucho con los libros, sobre todo si me parecen interesantes. Y me da la impresión que esta, por lo que me han contado, pues va de esto, es decir, va de engancharse hasta que los ojos literalmente se te secan, se te caen. Bueno, pues como os decía, sí había leído algo de Ellroy, no esta en concreto. Leí, ya digo, La Dalia Negra en su momento y Los Ángeles Confidencial, que esta os sonará, LA Confidential, porque se hizo una película extraordinaria, por cierto, con Kevin Spacey en los años 90. Se hizo esta película, creo que fue en el 96 o el 97, una cosa así. Estaba también Russell Crowe y una espectacular Kim Basinger. Kim Basinger en su mejor momento. A ver si me la traéis al contraplano, no ya para la semana próxima, porque hay bastantes películas esperando, pero quizá entre la siguiente o en la otra, ¿no? Bien, la trilogía América, que lo mismo algún día me la embaulo, no lo eliminéis, está compuesta por 3 títulos, como bien dice su nombre, es una trilogía. El primero es América, el segundo se titula 6 de los grandes y el tercero Sangre vagabunda. Así que ya sabéis, si os gusta el género, que hay mucho aficionado a este género, a mí personalmente el género negro y las novelas policíacas me gustan mucho, pues este de Ellroy es uno de sus grandes autores. Muy bien, vamos a seguir con Damián. Damián es un oyente boliviano que nos trae un libro de esos que venden un montón, digamos, y que probablemente hayáis leído ya. El libro que acabo de leer y quiero recomendarte es El hombre que cambió su casa por un tulipán, de Fernando Trías de Bes. El libro nos da nociones de cómo factores psicológicos, sociales, económicos y políticos se combinan para el nacimiento de burbujas económicas y las consecuencias que éstas tienen a mediano y largo plazo. En él hallaremos análisis de la crisis de los tulipanes, las compañías de los mares del sur, el crack del 29, la crisis japonesa, las hipotecas en Estados Unidos y lo que pasó en España hace pocos años. Recomiendo mucho el libro, aunque no seamos del área económica, ya que por medio de ejemplos muy sencillos podemos entender mejor cómo se da valor al dinero, qué es la inflación, la deflación, cómo manejan nuestro dinero los bancos y por qué algunos gobiernos se ven obligados a rescatarlos como el menor de los males en medio de una crisis. Trías de Bes, Fernando Trías de Bes, es una de las grandes firmas de la llamada narrativa empresarial. Es un autor muy común de encontrar en librerías en España, por lo menos librerías como las del Vips, por ejemplo, que están en zonas de oficinas, pues estos libros rápidos que los ejecutivos y la gente del mundillo de la empresa suelen leer, que van sobre esto mismo, mercadotecnia, temas empresariales, estrategia y todas estas cosas. Yo este libro en concreto que nos recomienda Damián no lo he leído, pero sí leí uno de Trías de Bes hace muchos años. Leí La buena suerte y me lo regalaron, era muy breve, con la letra muy grande además, recuerdo, y bueno, me lo leí rápido. Creo que de estos libros que te lees de una sentada, que te sientas, pum, así en el sillón, y no te levantas hasta que no te lo has terminado, pero tampoco te levantas baldado, porque el libro recuerdo que era sencillito, era rápido de leer, rapidísimo de leer. Esto es así porque son libros dirigidos no por nada, no porque el autor no sepa hacerlos. Yo estoy convencido que Trías de Bes es un tipo competente y sabe de economía y sabe muchísimo de empresa. Lo único que en concreto estos títulos, porque creo que tiene más obra, tiene incluso obra de ficción, estos títulos los dirige a gente que tiene poco tiempo. Gente del mundillo del trabajo, ¿no? Del mundillo, ya he dicho antes, ejecutivos y demás. Esta gente no tiene mucho tiempo para leer. Él sale de la oficina tardísimo y todo lo más que tiene a lo sumo es un rato en el metro, o si no tiene metro, pues un rato antes de acostarse, y el resto de la semana pues lo está dedicando a trabajar, además de otras muchas cosas. Por lo tanto, los autores que se dedican a este género, que por otro lado es dificilísimo, tienen que abreviar y tienen que hacer las cosas muy digeribles. De hecho, aquí Trías de Bes, por lo que recuerdo, era lo suyo, me sorprendió el esfuerzo de concisión que hace. Y es complicado eso. Es muchísimo más difícil resumir que expandir. Si habéis escrito un texto
y os vienen y os dicen, mete un poco de paja. Esto es muy habitual en periodistas, a mí me lo han pedido muchas veces, en concreto cuando tuve que trabajar para papel, que al final resulta que se caía un faldón o se caía un anunciante y había que aumentar el tamaño del texto y te venía el redactor jefe en el último momento y te decía, oye, Villanueva, auméntalo y métele 1000 caracteres más. Y bueno, y metías un poco de paja. Te metías con el texto, no era doloroso. En cambio, cuando sucedía lo contrario, lo inverso, que entraba un anunciante a última hora y te pedían que resumieses, que refundieses lo que habías contado, bueno, sudabas tinta china. Hacer las cosas más... resumir siempre es mucho más duro. De ahí que, no sé ahora si se sigue haciendo... Bueno, no se hace, yo ya no lo hice. Hice el comentario de texto, pero creo que se llegaba a hacer un examen de resumen antiguamente. Hágame usted un resumen de esto, o léase esto, porque resumir es una cosa realmente complicada. Muy bien, pues todos estos libros de autores como Trías de Bes son grandes resúmenes de ideas complejas para gente que tiene poco tiempo y lo quiere leer rápido. Hay que tengan, ya digo, letra grande y nunca pasen de las 150 a 200 páginas a lo sumo. Así que me creo totalmente lo que nos cuenta Damián sobre el libro, seguro que es bueno, y si os gusta este género o os interesa el tema, pues ya sabéis, estos libros, una de las ventajas que tienen es que es difícil que se agoten, están o suelen estar casi siempre disponibles. Y si antes os decía que se había convertido en una tradición lo de traernos trilogías literarias a la contraportada, esto de traernos los libros por lotes, digamos, pues Alfredo, que es este oyente de Castellón tan habitual por lo demás no nos trae un libro, ni siquiera nos trae una trilogía, nos trae una colección completa. Tengo pensado hablar de una colección editorial que se llamaba Alianza 100. Si lo estimas oportuno, lo puedes poner en el programa y si no, pues no lo pongas, porque no es un libro, es una colección editorial. Quería proponer a los oyentes de la contraportada una colección editorial que se llamaba Alianza 100, que provenía de Alianza Editorial y que fue una colección de unos 100 libros y cada libro costaba 100 pesetas y lo recuerdo con mucho cariño porque creo que llegué a leer todos, porque uno de los libros en concreto venía el índice de todos los libros publicados y creo que llegaron a ser 100, como el nombre de la colección. Y había algunos libros, como por ejemplo estaba uno de Miguel Delibes, La Mortaja, de Alejo Carpentier, La Guerra del Tiempo, de Lovecraft, El horror de Dunwich. Había un libro de Isaac Asimov, tocaba todos los temas. Lo mismo podía haber una obra de teatro que un relato corto, un cuento, un libro de poesía, unas biografías, me acuerdo que había biografías cortas de músicos, de pintores. Bueno, Alfredo, aquello de Alianza 100 fue mítico, yo lo recuerdo perfectamente, vamos. De hecho, debo de tener todavía, pues seguramente en segunda fila, los libros yo los tengo en segunda fila porque si no, no me caben. Y aun con todas tengo que hacer limpieza de vez en cuando, entre los que uno compra, los que le han ido regalando, lo que sea, Bueno, esto te sucede desde niño. Si te gusta leer, la gente ya sabe qué regalarte por cumpleaños y cosas especiales. Dicen, bueno, pues me he visto yo a su casa, he visto que tiene muchos libros, pues voy a regalarle uno. A poco que te conozcan, saben qué temas te interesan y te los regalan. Al final, pues después de muchos años te terminas juntando con más libros de los que te caben en casa y tienes que pasar a la segunda fila, que es yo creo que lo que todos los aficionados tenemos. Segunda fila de libros y segunda fila de discos. De eso también tengo, de los de compactos, eso sí, no de los del vinilo, que a mí lo del vinilo no me pilló. Cuando empecé a aficionarme ya a finales de los 80, estaba pegando a la música, quiero decir, estaba ya pegando fuerte el disco compacto. Bueno, pues esto lo recuerdo a la perfección. Costaban 100 pesetas para los más jóvenes, que no os acordéis de la peseta, eran pues 60 céntimos, sí, 60 céntimos de euro. Pero si los pillabas de segunda mano eran más baratos incluso. Yo llegaba a comprarlos por
10 pesetas, por 25 pesetas, por 5 duros. Los podías comprar tanto en la Cuesta de Moyano como en esto que montan 2 veces al año en el Paseo de Recoletos, que del libro antiguo, pues los comprabas casi al peso. Eran tantos, se publicaron tantos cientos de miles. Era la época dorada de la industria editorial, cuando la edición de un libro, pues a lo mejor 250.000 ejemplares. Hoy ni sueñan con una cosa así. Y ibas allí y decías, bueno, pues venga, me llevo este, y al final salías de allí solo con 300 pesetas menos y te habías llevado del puesto, quiero decir, y te habías llevado un montón de libros. Era una cosa fabulosa. Estaban además bien editados. Una portada así ligeramente texturizada, rugosa, que daba gusto tenerlos entre las manos. Era tapa blanda, por supuesto, por 100 pesetas no podías pedir más. Eran muy pequeñitos, que al principio decías, bueno, ¿y cómo voy a leer una cosa? Más pequeños todavía que los de bolsillo, que lo que es la edición de bolsillo normal. Y al principio chocaba un poco más grandes que la palma de una mano, o aproximadamente la palma de una mano, dependiendo de cómo tengáis las manos. Y la ventaja de eso es que entraba en el bolsillo del pantalón. Entraba literalmente, tanto en el de delante como en el de detrás. Y luego no eran muy gruesos. Por 100 pesetas tampoco podías pedir demasiado papel. Así que los podías llevar literalmente a cualquier parte. No hacía falta que llevases la mochila ni nada por el estilo. Podías salir de casa con con el libro metido en el pantalón. Yo, como me negué siempre a tomar apuntes, pues no iba con papeles a la universidad. Me limitaba a ir con generalmente la Alianza 100 metido en el bolsillo y la musiquilla para llevarla. A mí eso de tomar apuntes siempre me pareció una infamia. Digo, estos tipos que me han confundido con un amanuense de la Edad Media. Sabéis que la universidad en España, especialmente en las carreras de letras, se confunde con el dictado. Este tipo habla y nosotros tenemos que copiar al dictado. Y luego se supone que si le repetimos esto, pues nos aprobará. Que no es del todo cierto porque podías ir perfectamente con la bibliografía. Pero bueno, volviendo al tema este de Alianza 100, el hecho es que, aparte de que costaban poco, de que eran pequeñitos y la leche de prácticos, es que había títulos buenísimos. Ya estaban prácticamente todos los autores importantes que yo recuerde así. Estaba Borges, que se vendía muchísimo. Estaba Jack London, también había otro. Estaba Chekhov, estaba Edgar Allan Poe. Bueno, incluso Cervantes, Rinconete y Cortadillo, Alianza lo sacó por ahí. No podía sacar el Quijote porque se le hubiera ido de páginas. Luego también tenían ensayos, aparte de ficción tenían ensayos. Algunos adaptados, como la Historia General de las Drogas de Escotado, pues hicieron una versión resumida para Alianza 100. De hecho, yo es la primera vez que leía Escotado en mi vida fue en estos libros de Alianza 100. A muchos autores los leí por primera vez en Alianza 100, ahora que lo pienso. De hecho, a la editorial Alianza tengo una gran deuda con ella. A mí me introdujo en un montón de autores que cuando tienes, pues eso, 19 años o 20 años no puedes comprar tanto libro. Y no puedes acceder a comprarte 2 libros a la semana porque directamente no tienes con qué. Entonces, claro, 100 pesetas sí tenías y podías comprarte 2 libros a la semana sin ningún problema. También había una historia brevísima de la música, recuerdo, que era lo mismo, un ensayo. Había un libro de Fernán Brodel, que es este historiador, el de la Escuela de los Anales tan famoso, creo que era Bebidas y Excitantes. Vamos, eran libros que los sacaban casi como churros, pero muy bien seleccionados. La dirección editorial de Alianza 100 estaba muy bien. Aquello, como más coincidió con mis años de universidad, pues tenía mucho tiempo para leer. Si lo hubieran sacado ahora no dispondría de tanto. Y como eran baratos y además eran cortos, pensad que no había móviles en aquella época, es cuando estaban empezando a aparecer, y los primeros que salieron a mediados de los 90 pues eran lo que eran, ladrillos que, bueno, no daban ni para enviar mensajes de texto, y luego nadie llamaba porque era muy caro. Es decir, no había lo de los móviles de ahora y todos íbamos leyendo en el metro, o leyendo mirando el techo, o mirando a la de enfrente, pero no había muchos más entretenimientos. Y 100 pesetas era muy barato. 100 pesetas era lo que costaba el periódico, era lo que costaba comprar El País en aquel entonces. No te suponía un esfuerzo financiero muy grande gastarte 200 pesetas a la semana en libritos que tardabas exactamente un día en leerte o día y medio a lo sumo. De hecho, aún se pueden encontrar. Yo de vez en cuando los veo. En Moyano los tienen, en algunos puestos podéis encontrar lo mismo, ya no tantos porque se han convertido un poco en objeto de culto, pero vamos, si buscáis los encontráis en librerías de viejo. En Amazon tienen unos cuantos, he ido a mirarlo. Sabéis que Amazon tiene un sistema de venta de segunda mano también. Eso sí, son caros,
La historia de España de García Cortázar, por ejemplo, que es el que he encontrado, piden por él 8 euros. Claro, 8 euros serían 1.300 pesetas, es decir, te hubiera dado para comprarse 13 veces, comprarse 13 historias de España de Cortázar, por lo que te venden ahora una usada de hace 20 años, ¿no? Bueno, más de 20 años. Esta colección debe de ser del año 93, 94. Vamos, los que ahora sois unos chavalines, los que rondáis la veintena, pues no lo entendéis, pero antes para leer había que pagar. Y claro, 100 pesetas era una ganga. No podías ir a la biblioteca porque tenías el libro 2 o 3 días. Había que ir a renovarlo si querías seguir leyendo. Y eso, por supuesto, no era tuyo. Estos te los traías a tu casa y eran de tu propiedad. Ibas conformando poco a poco tu biblioteca. Y eso es una cosa que cuando eres estudiante te genera muchísimo placer. Pedro, que es un oyente de Tenerife, también un habitual de la Contracrónica y de la Contraportada, nos trae un libro que no es que sea gran cosa desde el punto de vista literario, pero que está lleno de buenas ideas. Quería participar también en la Contraportada con un libro que cambió un poco mi forma de ver todo el tema de los negocios. Y bueno, el libro que quería recomendar se titula Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Supongo que muchos de los oyentes lo conocerán porque se ha convertido en un clásico. O sea, el libro ya es un clásico del subgénero, podríamos decir, de educación y libertad financiera. Kiyosaki es un estadounidense de ascendencia japonesa y en esta obra, pues, que es su ópera prima y la más conocida, pues narra el debate interno que tuvo entre dos formas de pensar. Por un lado, la socialdemócrata de su padre biológico, que trabajaba como funcionario en el Departamento de Educación de Hawái, y la del padre de uno de sus amigos, que era un empresario emergente que soñaba con convertirse en multimillonario. Ambos padres empezaron con un nivel de vida y renta similar y al final de sus vidas el denominado padre rico consiguió su objetivo de ser millonario, mientras que su padre pobre, o sea, su padre biológico, pues seguía trabajando igual de duro para pagar facturas y deudas contraídas a lo largo de su vida. El libro es un alegato a favor del capitalismo, el empresariado, o sea, destaca mucho algo que tú has comentado, ¿no? Que se aprecia poco, ¿no? Que se valora poco, que es la calidad la calidad del empresariado y cómo el empresariado es el que termina tejiendo y consiguiendo que las sociedades sean más prósperas. Y también, pues, de la libertad financiera. Y bueno, además me gusta que está contado en clave de historia entrañable, mediante los ojos de un niño que fue creciendo, mediante lecciones que le hicieron cambiar la forma de ver el mundo. Y una experiencia formidable y muy enriquecedora que jamás hubiera conseguido en la escuela. Kiyosaki es muy crítico con la escuela tradicional porque siente que no ha evolucionado y que no prepara a la gente, pues, para lo que es la vida realmente, sobre todo en este tema, que es un tema muy importante, porque al fin y al cabo es tu patrimonio, es tu dinero y al final, pues, mucha gente cae en temas de las preferentes y todo lo que ya conocemos. Y bueno, la necesidad de la educación financiera es muy importante y eso es básicamente el núcleo, el mensaje que él quiere dar a entender con este libro. Bueno, el Kiyosaki, pues, se ha convertido en una eminencia en este ámbito y tiene además otros muchos libros, además de una empresa que se dedica, pues, a impartir conferencias por todo el mundo. Y bueno, con este currículum, unido a su forma un tanto corrosiva en su discurso, pues obviamente le han surgido detractores. Pero creo que merece la pena, por lo menos esta que es su ópera prima y la más conocida, merece la pena echarle un vistazo y sobre todo para jóvenes que salen de la escuela con el chip del socialismo y de hay que redistribuir, pues le viene bastante bien para intentar cambiar un poco su mentalidad estatista y colectivista. Y bueno, solo quería recomendarlo porque es un libro que cambió mi forma de ver todo este tipo de temas relativos a los negocios y las finanzas. Este libro de Kiyosaki está muy bien, lo digo ya, lo he leído, por supuesto, y básicamente yo creo, Pedro, que más que un alegato a favor del capitalismo es un alegato a favor del ahorro y la capitalización, que es distinto.
no es exactamente lo mismo. Él no habla de política, no se mete ni en cuestiones de ideas ni nada por el estilo. Él simplemente apuesta muy al uso de los escritores americanos de este tipo de libros. Ya sabéis, repetir la misma idea 700 veces, lo cual llega a ser irritante, pero bueno, parece ser que es el estilo que les gusta allí. La cosa es que él insiste una y otra vez en lo importante que es ahorrar, lo importante que es capitalizar, y cómo la persona genuinamente rica no es la que gasta mucho, sino la que tiene ahorros, en una palabra, la que puede resistir los embates del futuro, de la incertidumbre que es siempre omnipresente. Hay un concepto además que crea Kiyosaki, o al menos yo es la primera donde lo oí, que es el de la carrera de la rata, lo llama del rat race, ¿no? Que es en el que vive mucha gente metida. Él básicamente viene a teorizar este hallazgo conceptual, diciendo, bueno, mucha gente en Estados Unidos, pero también esto sucede en España y en cualquier país, lo que hace básicamente es, a lo largo de su vida laboral, hacer una carrera de la rata, como si tú pones a una rata a correr en un circuito circular. La rata no va a parar de correr, va a seguir corriendo hasta que se agota o hasta que le da un paro cardíaco. Bueno, pues mucha gente desde el punto de vista financiero están en lo mismo. Básicamente están corriendo, trabajando sin parar, asumiendo más responsabilidades, quitándose tiempo de sí mismos, solo para, que les suban un poco el sueldo, pero es que esos incrementos de sueldo automáticamente ya los tienen comprometidos en gastos, porque gastan más por sistema, más de lo que ingresan. De ahí que están corriendo cada vez más fatigados hasta que, bueno, a los 50 y tantos, pues les da un arreón, ya digo, como a la rata, ¿no? Un paro cardíaco, y se quedan en el sitio. Y no a la familia, a la que no han podido prestar mucha atención porque han estado obsesionados con ascensos, con más trabajo para poder consumir más, pues lo que le dejan a la familia, lo único que le deja son deudas. Esto, evidentemente, una tesis así los liberales la abrazaron desde el principio. Es obvio, la abrazaron en el acto. Yo lo leí hace ya tiempo, no me acuerdo, pero más de 10 años, desde luego. No lo he vuelto a leer, si te soy sincero. Me quedó esa idea de la carrera de la rata y un poco la idea general del libro. De hecho, es una buena puerta de entrada, como bien comentas, Pedro, para ciertos conceptos básicos de las finanzas personales. El autor tampoco pretende ir más allá. Él no pretende ser un teórico de la economía, ni del ciclo económico, ni de la historia de la economía. Tengo entendido que luego hizo más libros. Los he visto en las librerías. Hizo muchos más, todos relacionados con lo mismo. Hasta se hizo una página web que es muy popular, que se llama Padre Rico. Es en inglés richdad.com, podéis visitarla. Y bueno, el rico es él, obviamente. Ahora sí que bueno, ya será abuelo rico, porque Kiyosaki no creo yo que cumpla ya los 60 y tantos, o los 60 desde luego no los cumple. Creo que la fortuna, me lo contaron en cierta ocasión, que toda la fortuna que había ganado vendiendo libros y tal, la ha invertido toda en temas inmobiliarios, que no es precisamente la empresa más puntera que existe, pero bueno, si él entiende de eso, pues supongo que, bueno, me parece comprensible que haya invertido su dinero ahí. No se va a meter en un asunto del que no se sabe nada, ¿no? Tienes que invertir en tecnología, y si yo no sé de tecnología, si lo que sé es de casas, pues meteré el dinero ahí. Pero vamos, el libro es interesante, no es, por lo menos para leer el primero, no sé ya el resto, pero este sí es interesante y merece la pena echarle un vistazo. Es un producto muy para americanos y para gente obsesionada con el dinero. No el libro en sí, sino Kiyosaki. Si vais a su página web lo podréis ver perfectamente. Es decir, la dolarización absoluta, la vida es ganar dinero. Y no, yo personalmente, sinceramente, creo que no es así. Es decir, al final la cuestión es no gastes más de lo que ingresas, nunca, jamás, bajo ningún concepto, y no te endeudes. Ya está, compra todo a tocateja. Es que entonces nunca podré tener ese coche todoterreno con el que siempre he soñado. Es que a lo mejor nunca vas a producir lo suficiente para tenerlo, pero tampoco podrás tener un jet privado. Si el banco te dejase para un jet privado, te endeudarías, claro. Es decir, se puede reducir a pura esencia la filosofía de Kiyosaki sin que parezca este cuento cancamusero tan materialista y tan gringo, que por lo menos a mí me repele un poco. No sé a vosotros, el dinero a fin de cuentas pues no es más que un medio, no es un fin en la vida, y a mí realmente me produce lástima la gente que solo piensa en el dinero y que su única y que lo sacrifica todo para ganar dinero, que luego no va a poder gastar o termina gastando en estupideces de las que no puede disfrutar. Pero bueno, ahí nos meteríamos ya, saldríamos con mucho del programa de la contracrónica y por supuesto de la contraportada.
Alberto, que es un oyente de Madrid, nos trae una novela de Michel Houellebecq, que bueno, es de hace unos años, lo mismo conocéis si os gusta este autor, y que, como todas las de Houellebecq, vino acompañada de la polémica. El libro que os quiero comentar es El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq. Es una reflexión sobre el arte contemporáneo, donde se dibuja una distopía en la que Europa se ha convertido en un parque temático, sin industria, en medio de una decadencia económica imparable y atenazada por los imperios emergentes. La vieja Europa se entrega al turismo como única posibilidad de supervivencia. Francia se convierte en un parque temático de varios pasados idealizados que los nuevos amos chinos y rusos visitan en sus vacaciones. Allí la prostitución, la gastronomía y las drogas son los sectores dominantes de una economía en la que todo está pensado para servir a los turistas. Francia se conserva como un parque temático en sí misma, siempre esmerada en complacer los gustos historicistas de los visitantes que quieren ver catedrales góticas, comer roquefort e ir con prostitutas que finjan ser modelos de cuadros impresionistas. Bueno, en sí es un libro para mi gusto visionario sobre lo que se puede convertir en Europa, y creo que tiene un elemento crítico sobre el turismo que deberíamos analizar, aunque sea una actividad económica que genera mucha riqueza. En sí tiene también unos efectos perversos que creo que deben ser analizados. Bueno, no os engaño si os digo que a Houellebecq le gusta provocar. Lo hace en todas sus novelas y en Francia pues esperan que lo haga. Si Houellebecq saca una novela en la que no haya una provocación, es eso de pater le bourgeois, ¿no? Le encanta. Es un autor un tanto indefinible desde el punto de vista político, no es de izquierdas, eso ya os lo anticipo, pero vamos, ya digo, un tanto indefinible. Él creo que tampoco busca eso, busca ser la plataforma política de nada, pero vamos, que es muy, muy provocador, siempre lo busca. La novela que pillemos, no sé, la última mismamente, que fue esta de Sumisión, se titula, que es de hace un par de años, y todavía colea. Es decir, todavía se sigue hablando de ella. Es más, lo de Houellebecq cruza los Pirineos y la polémica se reproduce, no con tanta fuerza, obviamente, en España. En esta novela que nos comenta Alberto, lo que quería Houellebecq era provocar mediante la denuncia de la decadencia de Francia. El turismo no deja de ser un MacGuffin, es decir, y al final nos hemos tenido que dedicar a servir Cuba libres y ponerle parques temáticos a los chinos y a los rusos. No. Es que estamos decadentes. Y claro, como buen francés, confunde. Es decir, confundes de los que piensan que Francia es Europa y Europa es Francia. A ver, la que lleva años decayendo es Francia. A sus vecinos alemanes les va muy bien, ¿eh? Su industria no ha decaído, todo lo contrario, están mejor que nunca. Los alemanes nunca habían vendido los coches tan caros como los venden ahora. Y en más países del mundo. La industria automovilística alemana sigue siendo de los principales países productores de automóviles. Y lo mismo con otros productos, maquinaria, cámaras de fotos, de lo que queramos. Todo, por supuesto, a altísimo nivel. Luego ese diagnóstico que hace Houellebecq es parcial. Sí, vale, puede valernos para Francia, pero desde luego no para otras partes de Europa. No te digo ya si nos vamos con los suizos, ¿no? Luego lo de poner a Rusia como potencia hegemónica, pues a ver, en fin. A ver, ¿qué tiene el PIB de España con 3 veces más de habitantes? Que Rusia no es potencia hegemónica de nada. Lo que tiene son armas, voluntad y tal y cual, pero es francamente un país muy improductivo. País que no podría soportar el sacrificio de un conflicto durante mucho tiempo. Se le empezaría a morir la gente de hambre. Ya digo, el PIB de España, apuntadlo bien, con 3 veces su población. Así que no les veo yo colonizando el mundo. Tienen 1000 problemas también esta década. Aparte de producir, de sacar materias primas, tipo gas, petróleo y tal, Rusia no es que produzca nada en especial. Tiene el país envejecidísimo, con unas tasas de alcoholismo brutales. No sé, quizá esto en 2010, cuando se escribió esta novela, con la crisis económica tan cerca, había sucedido un año y pico antes, y Rusia en aquel momento crecida, pues quizá funcionaba, quizá la cosa colaba, pero ahora me parece forzar un poco la nota. En fin, bueno, Houellebecq
le gusta esto, le gusta poner al mundo siempre al borde del abismo. Quizá probablemente porque a él eso le llene, ¿no? Hay gente que necesita estar viendo el final, hay gente pesimista. Y Houellebecq es de estos. Lo que pasa es que él es un gran novelista y bueno, pues su pesimismo puede compartirlo con todo el mundo. Y todo pesimista necesita, por definición, necesita un verdugo que vaya a acabar con la civilización, o por lo menos la civilización que él considera tal. Y ya para terminar, Juan Antonio, que es un oyente de Algeciras, nos trae una colección de relatos de la serie negra. Me gustaría recomendar un libro de historias cortas que leí hace ya un tiempecito, de Ferdinand von Schirach, que es un abogado penalista de Alemania y escribe sobre los casos que él tuvo que defender o ha tenido contacto por algún otro motivo. Son historias de gente normal y corriente, pero que te llega. Bueno, un saludo. Pues muy bien, Juan Antonio, pero te has olvidado de dejarnos el título. A ver si en el segundo mensaje nos lo cuentas. El libro se llama Crímenes, que se me olvidó decírtelo antes. Y hay una especie como de segunda parte que se llama Culpa. Más o menos están relacionados uno con el otro porque viene a contar el mismo tipo de casos. Está muy bien. Eso ya está mejor. El libro en cuestión se llama Crímenes y el autor, apuntadlo porque no sé si ha quedado claro en el primer mensaje de Juan Antonio, es Ferdinand von Schirach. Schirach, pronunciado en español. S-C-H-I-R-A-C-H. Schirach. Bien. El libro está muy bien, es un libro que sí que he leído, es cortito y se lee rápido y con gusto. Solo os digo eso. En Alemania desde hace ya unos cuantos años, fue una obra prima de este hombre, de Schirach, y fue un éxito rotundo esto fue en 2009, 2010, por ahí. Vamos, que parecía que no se leía otra cosa en todo el país. Estaba en todas las esquinas, en todas las librerías, en los grandes almacenes, en los kioscos, en las gasolineras. El libro alemán se titula Verbrechen y era por todas partes. Era una cosa, este tipo pasó de 0 a 100, porque era un hombre desconocido. Bueno, el apellido, su abuelo había sido un nazi muy significado, Baldur von Schirach, y el apellido sí era conocido, pero no él. Él era, de hecho, un hombre relativamente joven, tendría 45 años, una cosa así, cuando rompe a escribir, y de qué manera. Se ha hecho definitivamente millonario y además sus novelas han sido traducidas a no sé cuántos idiomas. Antes de meterse a novelista diréis, bueno, ¿y qué hacía hasta los 45 años? ¿Estaba tocando la bandurria? No. Él antes de eso fue, lo sigue siendo, pues no se deja de ser nunca, él es abogado, que es que entonces ejercía, abogado penalista, abogado defensor concretamente, y que, como nos ha contado ya Juan Antonio, pues ahí sacó las ideas. Este libro de Crímenes, que son relatos, son todos inspirados en casos reales. No exactamente reales, se toma obviamente, o se tomará, digo yo, sus licencias, cambiaron los nombres y esas cosas, pero son casos reales que él tuvo que ver. En fin, ya sabéis que eso siempre es bueno porque la realidad supera con creces a la ficción. Cuando me dicen esto sucedió, este verano sacaba El País, llevaba El País una serie de la España negra, ¿no? De grandes sucesos de la historia de España, asesinatos, y eran todos los marqueses de Urquijo, etcétera, la Dulceneus, tal. Digamos, si es que son historias fabulosas, reales, con personajes de carne y hueso y con unos giros fantásticos. Así que muchas veces los crímenes reales son siempre mejores que los crímenes imaginados. En fin, si os gusta el género, yo os lo recomiendo encarecidamente. Ya digo, se lee muy rápido y se lee en un pispás. No sé cuánto tendrá, pero no llega a 200 páginas, estos relatos de Schirach, y le deja a uno muy buen sabor de boca. Muy bien, pues con esto ya nos vamos a ir. Con esto terminamos la contraportada de hoy y me despido de vosotros hasta mañana, que ya sabéis, tenemos contrarréplica.